interesa lógicamente el inciso D. Aquí está equivocado. Es el inciso D. El inciso D es el que dice contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. ¿Qué implica contribuir a los gastos públicos de la manera prescrita en la ley? El pago de los impuestos. Eso es, a eso se está refiriendo. Nosotros contribuimos al gasto público en la medida en que pagamos impuestos. Lógicamente ahí hay como una desconfianza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de pagar impuestos, pero el Estado también tiene la obligación de devolvernos lo que hemos pagado en impuestos con el objeto de, lógicamente, llenar nuestras necesidades. La ciencia de las finanzas públicas es de reciente creación. Y ustedes dirán, ¿y dónde lo podemos ubicar? Bueno, pues lo podemos ubicar. La historia nos dice que está en la Revolución Francesa. Ahí tiene digamos, su lugar, que es Francia, en cuando se pelearon por los derechos humanos en el año de 1000. Ahí averiguan la Revolución Francesa para que la tengan bien clarito dónde fue. ¿Qué se dio ahí en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa se dio un fenómeno financiero en el Estado, y este se da cuando surge la vida en colectividad. Y ustedes saben que el hombre desde tiempos pasados tiende a vivir en sociedad. Él quiere estar en un grupo colectivo que difícilmente puede ser atendido solitariamente por el individuo. O sea, siempre ustedes cuando miran el desarrollo de la sociedad, miran cómo el hombre deja esa actitud de soledad y se suma a la vida colectiva. Y ahí, en esa vida colectiva, en ese surgimiento de la vida colectiva, surge la necesidad de atender necesidades de tipo colectivo, que para ser satisfechas requieren gastos que deben de ser cubiertos por la colectividad. Por la colectividad. Mientras mayor desarrollo va adquiriendo la solidaridad social, el fenómeno financiero público se presenta más intenso, a tal grado que en múltiples ocasiones provoca violentas crisis sociales. Esas violentas crisis sociales generan un desequilibrio de las finanzas públicas, y la repercusión de tal desequilibrio ha sido en el sistema económico de una sociedad. Ustedes saben que las finanzas públicas tienen por objeto examinar dos cosas. Examinar el contenido del presupuesto público. Y el presupuesto público está dividido en dos grandes rubros. ¿Cuáles son esos rubros? Los ingresos y cómo efectúan los gastos. Y lógicamente, cuando se estudia cómo se efectúan los gastos, ahí lo que se está estudiando son los egresos. Por eso es que las finanzas públicas, al examinar cómo tiene por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos, pero al mismo tiempo cómo efectúa sus gastos. Y cuando lógicamente está viendo los gastos, lo que está viendo son los egresos del Estado. Aquí es importante agregar que dentro de la definición de la ciencia de las finanzas públicas, se debe tomar en cuenta las tres etapas de la actividad financiera del Estado. O sea, es importantísima tomar en cuenta estas tres etapas de la actividad financiera del Estado. ¿Y cuáles son? La primera etapa es la planificación o medición de gastos e ingresos futuros. Cuando nosotros planificamos ingresos y gastos, esto lo estamos materializando generalmente en la figura del presupuesto público, porque ustedes saben que un presupuesto público tiene dos grandes partidas.
¿Cuáles son esas dos grandes partidas? Esas dos grandes partidas son ingresos y gastos. Segundo, la obtención de los ingresos, lo cual implica la decisión respecto a la forma de obtenerlos, así como también el análisis sobre los cuales serán realizados los gastos. Y lógicamente, luego, como una tercera etapa, si le buscamos una tercera etapa, es la fiscalización, que lo vamos a ir manejando más adelante. Permítanme un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Bien, gracias, ¿qué manda? Es que estoy dando clases, ¿qué manda? No, dígame, ¿qué pasó? Va, ok. Bueno, perdone. Entonces, les decía que si una tercera etapa se da, es la fiscalización. Entonces, lógicamente, esa actividad financiera del Estado son las consecuencias de esta actividad sobre la economía en general. O sea, tiene consecuencias. La actividad financiera del Estado tiene consecuencias sobre la economía en general. Y luego, si nosotros vemos, tenemos la aplicación o inversión de tales ingresos, que es las erogaciones con sus destinos prefijados. La actividad supone un análisis sobre efectos de gastos que se producirán en la economía en general. Miremos, por ejemplo, si lo que se quiere, el destino del dinero, es construir carreteras, todos los gastos de la construcción de las carreteras producirán efectos sobre la economía en general. Si se quiere hacer, por ejemplo, escuelas, ese gasto en la construcción de las escuelas producen efectos en la economía en general. Y miren ustedes, por ejemplo, hoy había una noticia en Twitter en la tarde que se van a reducir todos los gastos porque va a haber una contención del gasto público, porque si no, no va a alcanzar ese dinero para poder invertirlo en lo que quiere invertirlo el Estado. Entonces, lógicamente, ya se está viendo que la situación del país cada día es más costosa, más dificultosa y se necesitan gastos de contención. Y el primer gasto de contención que yo vi que está haciendo el gobierno ahorita es que los vehículos oficiales solamente sean usados los fines de semana. Perdón, solamente sean usados entre semana y cuando están trabajando y los fines de semana estén guardados porque no hay dinero para poder que circulen sábado y domingo, porque ya no es actividad del gobierno. Y eso está dentro de las medidas de contención. ¿Por qué razón? Porque los efectos de los gastos públicos inciden o producen sobre la economía en general. Aquí hemos estado hablando mucho de necesidades públicas, bastante hemos estado hablando. Y yo les dije también que el hombre desde tiempos pasados tiende a vivir en sociedad, surge un segundo tipo de requerimiento que es de grupo o colectivo, que difícilmente puede ser atendido solitariamente por el individuo. La vida colectiva, la vida en sociedad, produce necesidades diferentes, como por ejemplo lo que hemos estado viniendo y hablando todos estos días, la seguridad, el transporte, las comunicaciones, el aprendizaje. Y estas necesidades pueden ser satisfechas por el Estado, lo cual sucede cuando adquieren carácter de necesidades públicas. Esto nos lleva, lógicamente, al concepto de necesidades públicas. Cuando el individuo resuelve integrarse en la sociedad o en una colectividad, surgen ideales comunes que primeramente son los de defender recíprocamente. Luego, crear normas de convivencia
y velar por el acatamiento, así como buscar un medio para resolver controversias, castigar las infracciones con el mayor grado de justicia. Y estos ideales lo que dan lugar es a la necesidad pública. ¿Qué es necesidades públicas? Nacen de la vida colectiva, o sea, nacen de la vida en sociedad, en donde el gobierno, en donde el Estado realiza en beneficio de sus habitantes la satisfacción de las necesidades públicas mediante la actuación del Estado. Hablemos de seguridad, hablemos de transporte, hablemos de comunicaciones, hablemos de aprendizaje, hablemos de trabajo. Esas son las necesidades fundamentales que necesita el hombre. Yo les dije, en países de avanzada hasta el recreo es una necesidad pública. Nosotros en Guatemala, con esta situación económica, difícilmente llegamos hasta esa necesidad económica. Luego tenemos el servicio público, o sea, el servicio que presta el Estado. Lógicamente, lo que a donde va dirigido es a satisfacer las necesidades públicas. Las funciones públicas y los servicios públicos son considerados dentro de nuestro campo como las actividades, comportamientos, movimientos o intervenciones que lleva el Estado con el fin de satisfacer necesidades públicas, de las cuales anteriormente ya hemos mencionado. Entonces, todo lo que realiza el Estado cuando realiza comportamientos, cuando movimientos o intervenciones que lleva a cabo el Estado, tienen un fin principal y es satisfacer las necesidades públicas. Lógicamente, si se satisfacen las necesidades públicas, hay un gasto público, hay un egreso. Entonces, ¿qué es el gasto público? El gasto público son erogaciones, son gastos dinerarios, o sea, son gastos de dinero que el Estado realiza en virtud de una ley para satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de los servicios. Y lógicamente nosotros, si estamos hablando de egreso, vamos a hablar también de ingreso. ¿Y qué es el recurso público? El recurso público son los medios pecuniarios necesarios para que el Estado pueda afrontar las erogaciones. El Estado tiene que buscar los ingresos necesarios para tener los recursos a su disposición, esos medios pecuniarios para afrontar las erogaciones. Quiere decir, para afrontar los gastos que el Estado quiera realizar, cuando lo que desea es satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de los servicios. Ahí están todavía, ¿no tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, licenciada. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Pues estaba leyendo hace poco que la recaudación impositiva de Guatemala durante 2023 fue alrededor de 95,000 millones de quetzales. Ajá. Y estando en que teníamos un presupuesto aprobado de 110,000 quetzales, tenemos un déficit más o menos de unos 15,000 a 20,000 millones de quetzales.
Ese dinero es el que nosotros tendríamos que cubrir a través del crédito público, licenciada. Sí, podíamos cubrirlo. En primer lugar, a través de las donaciones, que regularmente los dan los gobiernos amigos. Segundo, si el Estado pone a trabajar sus bienes, pone a trabajar su patrimonio para conseguir recursos. Ahora, si ninguno de esos dos le proporcionan los recursos necesarios, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lógicamente, contratar el crédito público que va a generar una deuda pública. Pero ahorita las medidas que está tomando este nuevo gobierno es la contención del gasto. La contención del gasto quiere decir vamos a gastar menos para que el Estado tenga el dinero necesario para poder satisfacer las necesidades de la población. Yo les decía que era una noticia que hoy la leí ahí, que era el uso de los vehículos los fines de semana. O sea, ¿qué se va a sacar con esa medida? Menos gasolina, menos reparaciones, menos gastos de llantas, digamos, y tal vez menos daño para los vehículos, porque mientras la persona está trabajando, pues no hay alcohol, ¿verdad? Ya en los fines de semana sí hay alcohol. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. ¿Cuál es el desarrollo histórico que tenemos de la hacienda pública? Poco se habla de prácticas financieras en la antigüedad. ¿Por qué es que se habla poco? Porque si ustedes se recuerdan, en ese tiempo había, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? No, bueno. En ese tiempo había muchos escritores y esos escritores eran filósofos y poetas y ellos, lógicamente, en su mayoría, no tocaron temas económicos. Pero ya cuando se profundiza y los especialistas de este tema profundizan en el estudio de esos escritos, percibieron implícitamente algunos aspectos que se refieren a ella, pero en forma muy vaga, a prácticas financieras, pero de una manera muy vaga, como por ejemplo, en esos escritos, en esos, digamos, documentos que contienen filosofía y poesía, ya hablaban de la propiedad, hablaban del cultivo de la tierra, hablaban de la aparición del monopolio en oposición a la competencia, hablaban de reglamentación de precios, hablaban del trabajo, de los salarios, de la falsificación de la moneda, de los pesos, la medida, el dinero y la banca, los impuestos y los programas de reforma social económica. Implícitamente, esos documentos contenían todos estos temas y todos estos temas son prácticas financieras. Si ustedes quieren muy sutilmente, muy vagamente, pero estaban dentro del contenido de estos documentos poéticos. Desde la antigüedad hay dos importantes personajes, que es Jenofonte y Aristóteles. Nosotros conocemos más a Aristóteles, pero también está Jenofonte, que no es menos importante. Y ellos se referían en algunos pasajes de sus obras y en la Edad Media pueden encontrarse algunas máximas de moral financiero en las obras de los escolásticos. O sea, ahí escribió Jenofonte y Aristóteles. Máximas de moral financiera en las obras de los escolásticos. A finales del siglo XV hubo un aumento de gastos públicos y hubieron o se dieron transformaciones económicas. Estas transformaciones económicas llamaron la atención de algunos escritores sobre las finanzas del Estado. Y hay estudios sobre puntos concretos escritos por el italiano Carafà. También
de esto habla Catalina García Vizcaíno en un libro que se llama Derecho Tributario, parte general. Este libro es muy accesible para nosotros porque yo les decía que sale de esos doctrinarios comunes. Cabal, cabal, es amero. Cabal, es amero. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quién dice cabal es amero? ¿Cómo es eso? Perdone, licenciada, que aquí afuera de mi casa están hablando y yo salí al patio, disculpe. Ah, no tenga pena entonces. Yo le decía, Catalina García Vizcaíno en su libro Derecho Tributario en la parte general dice, las haciendas del mundo antiguo mostraban gran heterogeneidad en cuanto a la obtención de los recursos. Cuando están hablando de heterogéneo, están hablando de cosas completamente diferentes. Y así eran las haciendas del mundo antiguo. Eran diferentes las maneras en cuanto a la obtención de los recursos. Las necesidades financieras eran cubiertas muchas veces por prestaciones de los súbditos y los pueblos vencidos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre vimos a los romanos que conquistaban a otro territorio y ganaban dinero, ganaban riquezas, ganaban oro. Así era como muchos obtenían, venciendo a los pueblos, riqueza. Y aquí también se observó un gran predominio de ingresos patrimoniales, o sea, que venían fundamentalmente de la explotación de un patrimonio, que venían de la explotación de los bienes del monarca, como por ejemplo las minas y la tierra. Razón que hizo que Platón expresara que todas las guerras se hacen con el fin de obtener dinero. Eso era lo que decía ya Platón al ver que lógicamente los pueblos conseguían dinero a través de la guerra y del enfrentamiento. Entonces, ¿cómo es que ya en este tiempo, en la antigüedad, él observa cuál es el comportamiento de lucha y dice, todas las guerras se hacen con el fin de obtener dinero? Vamos a ver la hacienda pública en la antigüedad. De esto, en la historia, no hay mucha información. Sobre la hacienda pública, diversos autores han señalado que es posible encontrar algunas prácticas financieras en Egipto y en viejos documentos históricos de la India. En la antigüedad, los tributos carecían de la relevancia que tienen ahora. Las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos y los pueblos vencidos. Y aquí volvemos a reafirmar lo que decía Platón, que las guerras siempre se hacen con el fin de obtener dinero. Lógicamente, ustedes saben que los estados de la antigüedad son de características diferentes a los estados modernos. La riqueza se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Y a esto se le dio un nombre. Se le dio el nombre de hacienda parasitaria. La hacienda parasitaria era la riqueza que se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Y en la hacienda pública en la antigüedad se dio la hacienda parasitaria. Se dio la hacienda parasitaria porque se dieron las guerras y producto de las guerras se obtuvo riqueza y también conquista de otros pueblos. Entonces, aquí en la Edad Media lo importante es la hacienda parasitaria. La riqueza
se obtenía mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Y a esto se le dio un nombre, y esto se llamó hacienda parasitaria. Los ingresos del Estado provenían fundamentalmente de motines de guerra, porque mientras más guerrero era un pueblo y más conquistas lograba, más riquezas obtenía. En Egipto se dio en el año del 3400 antes de Cristo al siglo V. Y en la India, 300 años antes de Cristo al siglo XV. Hacienda pública en la Edad Media. La Edad Media va del siglo V al siglo XV. Ustedes saben que la Edad Media es un prolongado periodo de la historia de la humanidad que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. Como ustedes pueden ver aquí, la Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de la historia de Europa. Por eso decimos que es un prolongado periodo de la historia de la humanidad. Aquí se desarrolla el feudalismo, que era un régimen político-social que en nada se parece al Estado moderno. El poder político queda desintegrado entre los señores feudales. Eso quiere decir que la hacienda pública en este periodo prácticamente desaparece. Y aquí tenemos que nosotros tomar nota y en cuenta lo que dice el profesor chileno Manuel Matus Benavente. ¿Qué dice Manuel Matus Benavente? Él dice que el imperio, lean ahí para tenerlo claro, dice, el imperio como derecho superior del Estado ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que en el año de 1877, por un edicto, los señores feudales consagraron su propia disposición del derecho a dictar normas impositivas. El impuesto era establecido por los monarcas y los señores feudales, por lo que los tributos y los impuestos se determinaban de acuerdo a las necesidades del señor feudal, por lo que no existió regulación alguna con respecto a los ingresos y gastos del Estado. Todo lo relativo a lo mismo se hizo de forma caprichosa. ¿En dónde estaba esta información? ¿De dónde la obtuvimos? ¿De dónde lo sacamos? De un edicto de los señores feudales en el año de 1877. Si ustedes leen esta parte de la historia que muchas veces es aburrida, se dan cuenta que el impuesto era establecido por los monarcas y los señores feudales, por lo que los tributos e impuestos se determinaban de acuerdo a las necesidades del señor feudal. No hubo ninguna regulación alguna al respecto. La regulación iba dirigida a los ingresos y los gastos del Estado. No había regulación y al no haber regulación, todo se hizo de una forma caprichosa. ¿Quién dice esto? ¿Por qué lo sabemos? Porque es el edicto de los señores feudales en el año de 1877. Aquí se confundía el patrimonio del príncipe con el principado. La explotación patrimonial era la fuente de recursos más importantes. Y hubo un invento, una creación, que fue el sistema de regalías. Los contribuyentes que deberían ser
las contribuciones que deberían ser, perdón, aquí hay un error, contribuyentes, dices, las contribuciones que deberían ser pagadas al soberano por concesiones generales o especiales que el rey o el príncipe otorgaba a los señores feudales. Existían las tasas que los súbditos pagaban a los señores feudales por servicios vinculados con la idea del dominio real. O sea, los señores feudales hicieron lo que quisieron en esta etapa. La Edad Media se caracteriza por presentar un fenómeno, y ese fenómeno se llama poliarquía, en el sentido de conflictos permanentes que se daban entre reyes, príncipe y señores feudales. Y ese conflicto permanente entre reyes, príncipes y señores feudales concluyó con el advenimiento de un Estado moderno, nacido bajo el signo del absolutismo monárquico. O sea, aquí ya ganaron los reyes, ya no mandaban los señores feudales, sino que ese problema que se dio entre los tres tuvo un resultado. ¿Cuál fue ese resultado? El advenimiento o el nacimiento del Estado moderno, nacido bajo el signo de un absolutismo monárquico. Fuera, señores feudales, y quienes van a manejar esto son el absolutismo monárquico, que son los reyes y los príncipes. Ellos recibían rentas por sus tierras, tenían un sistema de ayuda excepcional para reclutar mercenarios como impuesto moderno. Eso fue lo que sucedió aquí. Y luego tenemos la hacienda pública en la Edad Moderna. Esto va del siglo XV a mediados del siglo XIX o a principios del siglo XX. O sea, ¿por qué hay esa diferencia? Esa diferencia se basa en el estudio de los autores. No hay problema en el inicio. Todos han definido que va del siglo XV, del final del siglo XV, y que podría llegar al siglo XIX, dicen unos autores, y otros autores al siglo XX. Por eso es que se da esta diferencia. ¿Qué pasó aquí? El panorama financiero se modificó profundamente. Desapareció paulatinamente el sistema feudal, aparece la necesidad de consolidar los nuevos estados nacionales. La forma más eficaz de fortalecimiento es mediante la formación de un tesoro nacional. El Estado moderno necesitó una organización financiera y ejecutó las primeras actividades financieras en la aceptación estricta del término. El Estado se convierte en autónomo. Durante toda esta época se manifestó el Estado policía. ¿Cuál era ese Estado policía? Que al Estado solo le interesaba la seguridad, la policía y la justicia. No satisfizo ninguna otra necesidad. Solamente estas necesidades fueron las que se satisfizo. Por eso en la historia se le llamó como el Estado policía. ¿Alguien levantó la mano? Disculpen, porque oí ruido. ¿No? Bueno. El derecho financiero se convierte en autónomo. Durante toda esta época, como les dije, se manifestó el Estado policía. La evolución del Estado que derivó en que el Estado moderno, en donde el Estado, los medios reales de autoridad y administración, que eran posesión privada, se transformaron en posesión pública. Esa es la evolución del Estado que derivó en el Estado moderno, cuando vienen de esos conceptos nación-Estado, que consistió en que los medios reales de autoridad y administración, que eran privados porque los tenía el rey,
porque ese fue lo que sucedió ahí, se transformaron en propiedad pública. ¿Por qué? Porque ahora los va a ver el Estado. Y luego tenemos lo que es la hacienda pública en la edad contemporánea, que viene, dependiendo del autor, del siglo XIX al siglo XX, hasta llegar a la actualidad. El Estado benefactor en Europa se conoció después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Guatemala fue a partir de la Revolución de Octubre de 1944. El Estado se convirtió en ente con necesidades, por lo que se amplía creando mayores necesidades y aparece el déficit fiscal. Y cuando hay déficit fiscal, el Estado tiene que contraer obligaciones. Luego apareció el neoliberalismo, que promulga la reducción del Estado. Y luego se da la globalización. ¿Cómo se divide la hacienda pública? La hacienda pública se divide en dos grandes ramas, si lo queremos ver así: la hacienda pública clásica y la hacienda pública moderna. Naturalmente, la hacienda pública ha evolucionado profundamente en los últimos 30 años. Esta evolución no afecta solamente a métodos técnicos, sino a la concepción misma de la hacienda pública y a los fines que se le asignan dentro del Estado. La evolución de la hacienda pública es consecuencia y reflejo de la evolución del Estado, de la evolución de la sociedad. La ciencia de la hacienda pública, cuyos principios fueron enunciados por el barón Louis Leon Say o Gastón Gessé, estaba ligada a un Estado liberal, o como lo llamaban los economistas, discípulos de Adam Smith, el Estado policía. O sea, tendía a la reducción del Estado. Ahora tiende a la expansión del Estado. O sea, la idea de ellos era reducir el Estado para que el Estado tuviera más dinero y pudiera de una manera importante satisfacer las necesidades de la población. Porque lógicamente cuando el Estado quiere hacer de todo, al final no hace nada. El principio fundamental era limitar al mínimo, como les estoy diciendo, las actividades del Estado, circunscribiéndolas en lo posible a las funciones tradicionales, funciones de policía, justicia, ejército y diplomacia. Y todo lo demás, en este momento, se tenía contemplado para la actividad privada. En el campo económico, el Estado debía de abstenerse de intervenir, dejar actuar libremente las iniciativas privadas, la libre concurrencia y las leyes del mercado. Y aquí nosotros tenemos el objeto de la hacienda pública. ¿Cuál era el objeto de esa hacienda pública? Ese objeto era suministrar los recursos necesarios al Estado para cubrir los gastos ocasionados. Pero querían tener poquitos gastos, porque querían reducir, limitar al mínimo las actividades del Estado, circunscribiéndolas en lo posible a las tradicionales funciones de policía. ¿Y cuáles eran esas funciones de policía? Justicia, ejército y diplomacia, reservando todo lo demás a la actividad privada. La hacienda pública debía de ejercer menor influencia posible sobre las haciendas privadas y la actividad de los particulares, lo cual se conseguía en la medida en que los gastos públicos fueran reducidos y equilibrados con los ingresos. Miren cómo ellos trabajaban por reducir gastos,
por tener gastos equilibrados, que fueran de acuerdo con los ingresos. Y por eso es que en esta época las cuentas del Estado eran perfectas, porque no se gastaba más de lo que se tenía. Porque no se gastaba más de lo que se tenía. Pero ahora se gasta más de lo que se tiene, se echa mano del crédito público y deuda pública y el final ya le saben ustedes. Lógicamente, si hay digamos, si hay más gastos, el Estado tiene que trabajar mucho para satisfacer las necesidades de la población. Se mete a tanto que no satisface nada. ¿Y quiénes son los dañados? Digamos, las personas que pagan sus impuestos porque no miran la satisfacción de las necesidades. En la hacienda pública clásica se aseguraba la cobertura de los gastos del Estado y distribuía la carga pública con igualdad entre los súbditos. Los recursos del Estado consistían en las exacciones. ¿Qué es exacciones? Es la salida, el que los particulares contribuyan a este fenómeno y eso se llama carga pública. Díganme ahora si esto no tiene similitud con lo que pasa ahora. Porque los recursos del Estado, en su mayoría, ¿cómo los logra el Estado? Por exacciones de los particulares. Cuando pagan un impuesto se da este tipo de exacciones y a esto se le llama carga pública. Porque significa una carga para el Estado, la que se traduce en la creación de tributos que la población tiene que pagar y le son devueltos por medio de los servicios públicos. La paradoja de la hacienda clásica es que hay gastos que tiene el Estado y que tienen mucha necesidad en cubrirlos. ¿Alguien levantó la mano ahí? Disculpe, ¿quería hablar? ¿Alguien quería hablar ahí por disculpe? Bueno, hacienda pública moderna. Aquí se da un ensanchamiento de la hacienda pública. ¿Por qué? O sea, cuando nosotros estamos hablando que se ensancha es que se agranda. Hay un engrandamiento de la hacienda pública. ¿Por qué? Por el crecimiento del Estado. Y con ello se produce la transformación de las técnicas financieras clásicas. Se da la transformación de la técnica del impuesto bajo la influencia del intervencionismo, que es sin lugar a dudas la más conocida. ¿Qué sucede en el intervencionismo? En el Estado se vio obligado a intervenir para evitar y disminuir la inquietud social por los gastos bélicos y erogaciones de tipo sociales como eran pensiones por invalidez, socorros a los desocupados, aumentó la necesidad de mayores tributos. Por ejemplo, se dio la progresividad de la imposición de la renta, el gravamen a las herencias, tuvieron gran importancia los tributos con gravámenes extrafiscales, derechos aduaneros, proteccionistas, gravamen al celibato, estímulos a las familias numerosas. Y lógicamente el problema aquí fue que el Estado no asumió un papel directivo en la economía, porque su intervención fue accidental y no se pudo alterar el régimen económico, sino que solamente lo que se sintió fueron los efectos de lo sucedido aquí. Las ciencias que estudian las finanzas públicas, las ciencias que estudian la hacienda pública. En primer lugar tenemos la sociología. ¿Qué estudia la sociología? Ustedes saben que la sociología es parte de las ciencias sociales y nosotros estamos pensando en el hombre, en sociedad, en la colectividad.
Entonces es importantísimo tener relación con la sociología como una parte de la ciencia social, que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad, así como al hombre en su entorno para poder definir las políticas que deben aplicarse. ¿Qué relación tiene la sociología con la hacienda pública? Pues tiene mucha relación, porque estudia al hombre en su entorno, al hombre, lógicamente, en la sociedad. Y al estudiar al hombre en su entorno y en la sociedad, lo que permite es definir las estrategias financieras del Estado. Entonces es importantísima esa relación de la hacienda pública. Luego la economía. Recuerdan ustedes que la economía es una ciencia social. ¿Qué estudia la economía? Estudia los procesos de producción, de distribución, de comercialización y consumo de bienes y servicios, así como la administración adecuada de los bienes. Guillermo Cabanelas, ¿qué dice Guillermo Cabanelas al respecto de la economía? Él dice que la economía es el estudio de los medios empleados por el hombre para estructurar los recursos de la naturaleza, los progresos culturales y su propio esfuerzo laboral para crear, sostener y proseguir fomentando su bienestar material. ¿Qué relación se tiene con la hacienda pública? Determina el alcance y el impacto de las cargas tributarias y la distribución del gasto público. O sea, miren qué es lo que estudia. El alcance y el impacto de las cargas tributarias y la distribución del gasto público. Ahora tenemos el derecho. Y aquí, y ustedes ahora van a decir, bueno, ¿y por qué tenemos que ver nosotros esto de la hacienda pública? Porque el derecho, saben ustedes que es una ciencia social que designa el conjunto de reglas de conducto que ordenan y regulan la convivencia de los hombres en la sociedad, mediante la imposición de acciones y abstenciones por medio de las normas que organizan la convivencia del hombre con los demás. Si no estuviera el derecho, cada quien haría lo que se le da la gana. Bueno, si habiendo normas de derecho hacen al final lo que se les da la gana, Dios guarde. ¿Qué nos dice Cabanelas aquí? Cabanelas nos dice que el derecho es general, es irrenunciable y sin efecto retroactivo por lo común. Su relación con la hacienda pública. ¿Qué relación tiene el derecho con la hacienda pública? Determina las normas que regularán la actividad financiera del Estado en todas sus fases, así como los principios constitucionales que la rigen. Y la ciencia política, el conocimiento de las cosas y sus causas. Esa es la ciencia política. ¿Qué dice Cabanelas? Cabanelas lo que tiene es un concepto de Brugge y dice que la política es una ciencia que determina las funciones del Estado dentro de la sociedad, de que es representante y de la sociedad universal de los estados a que pertenece, así como los medios para la recta consecución de sus funciones mismas. Ciencia política es la disciplina cuyo objetivo es el estudio sistemático del gobierno en su sentido más amplio. ¿Y qué relación tiene con la hacienda pública? Regula las políticas financieras del Estado, su impacto en la sociedad, mediante el control político de las mismas. Yo usé muchos conceptos en este tema de Guillermo Cabanelas y usé el libro de Finanzas Públicas Mexicanas de Ernesto Flores Zavala, editorial Porrúa, 32ª edición, actualizada en el año de usé el libro Manual de Finanzas Públicas de Héctor Villegas.
que también es una edición de, ahorita les digo de quién es de edición, es edición de Palma, Buenos Aires, en el año 2000. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Licenciada, perdone, buena noche. Nuevamente una disculpa por el error de hace unos momentos del micrófono que se me activó, disculpe. No tenga Y, pena, no hay problema. y número dos, perdone la consulta, tal vez no es el momento, pero este material que usted está leyendo, ¿lo va a compartir una pregunta? Disculpe la No, molestia. no lo comparto. Ah, No lo comparto. ok. Muchas gracias, perdone. Tenga pena. Bueno, ahorita vamos a ver el punto número 2, que es el derecho financiero. ¿Qué vamos a ver en el punto número 2? Vamos a ver la definición de derecho financiero, vamos a ver sus características, derecho financiero como rama del derecho público, poder financiero, división del derecho financiero, derecho tributario, derecho presupuestario, derecho patrimonial del Estado y derecho monetario. Vamos a contenido del derecho financiero. Para Héctor Villegas, en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, él señala que los aspectos más importantes que deben de haber en el contenido del derecho financiero son los siguientes. En primer lugar, habla él de la regulación jurídica del presupuesto. Y sí tiene mucha razón. ¿Por qué tiene mucha razón? Porque el presupuesto público es un instrumento en donde lo que se analiza y se estructura son las dos grandes partidas que tienen que ver con la actividad financiera del Estado, y es los ingresos del Estado y los egresos del Estado. O sea, cómo se consigue el dinero y cómo se va a utilizar ese dinero que el Estado consiguió. Entonces, lógicamente, cuando se estudia la regulación jurídica del presupuesto público, que es un tema que nosotros vamos a estudiar más adelante, tenemos que saber que es un instrumento legal. Mediante ese instrumento legal se calcula, se autorizan los gastos, se prevé los ingresos para solventarlos, determinando las respectivas atribuciones de los órganos del Estado en la gestión administrativa. Se habla incluso de un derecho presupuestario cuyo tema se complementa con el de la ejecución de los gastos públicos. Es más, ya dentro de los, dentro de los eventos financieros, ya se habla que ya el derecho financiero, porque tiene tanto elemento que ya lo están considerando como autónomo, pero nosotros todavía estamos aquí como una división del derecho financiero. Luego, dentro del contenido del derecho financiero está la regulación legal del tributo. O sea, todo lo que tiene que ver con las relaciones concernientes de la tributación. Recuerden ustedes que el tributo se divide en impuesto, arbitrio, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Las relaciones concernientes a la tributación en general integran un sector específico y ese sector específico se le llama derecho tributario. Luego vamos a ver la regulación jurídica del patrimonio del Estado. O sea, esa regulación que tiene que ver con la administración jurídica del patrimonio o gestión patrimonial. Todos los bienes muebles e inmuebles que posee el Estado y que lógicamente forman el patrimonio del mismo. Aquí es muy importante detenernos y señalar, ¿sí que manda? Licenciada, buenas noches. Perdone, se me fue el internet por un segundo.
Usted sería tan gentil de poderme repetir, es que estoy tomando nota donde dice que el tributo se divide en... Pues sí, el tributo se divide en impuestos, en arbitrios, contribuciones por mejoras. Esa es la parte, contribuciones generales y contribuciones por mejoras. Gracias. Tenga pena. Entonces, es muy importante señalar que la inclusión de este sector jurídico dentro del derecho financiero es discutible. ¿Por qué es discutible incluir al patrimonio del Estado? Porque algunos estudiosos del derecho financiero indican que la regulación jurídica del patrimonio del Estado no integra el derecho financiero, sino que es una parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada de los entes públicos. Entonces, tomen en cuenta esa observación, que es discutible incluir dentro de un sector jurídico la regulación jurídica del patrimonio del Estado. ¿Por qué? Porque la regulación jurídica del patrimonio del Estado no integra el derecho financiero, sino aquella parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada de los entes públicos. Luego tenemos la regulación jurídica del crédito público. ¿A qué se refiere? Se refiere a la regulación legal de todos los aspectos que se refieren al crédito público, que está formada por todas las normas jurídicas que disciplinan las múltiples relaciones que surgen entre el Estado y los prestamistas, cuando el Estado utiliza los fondos que provienen del crédito público. Luego tenemos la regulación jurídica de la moneda y se refiere al conjunto de normas jurídico-económicas relacionadas con la moneda, que constituye el derecho monetario que es de reciente elaboración. Imagínense ustedes, dentro de las leyes que nosotros vamos a ver está la ley del Banco de Guatemala. La ley del Banco de Guatemala, en esas tres situaciones que el banco tiene que hablar, que son digamos, las reglas monetarias, cambiarias y crediticias. Luego vamos a ver la ley monetaria, vamos a hablar de nuestra moneda. Y vamos a hablar de la libre negociación de divisas, que es donde se abre para poder negociar con divisas cuando nuestra moneda, lógicamente, perdió su paridad frente al dólar. Nosotros en algún momento, aunque no lo crean ustedes, durante el tiempo de Romeo Lucas García, nuestra moneda era un quetzal, un dólar. Pero por todas las teníamos respaldo, habían lingotes de oro depositados en Estados Unidos, pero ustedes ya conocen el final de todo esto y ya se pueden imaginar qué fue lo que pasó. Y hoy por hoy tenemos esa tasa tan grande cuando queremos comprar moneda extranjera. El tratadista Matus Benavente dice, aumenta ciertos contenidos al derecho financiero. ¿Y qué aumenta? La teoría financiera. Dice que es importante su estudio y su conocimiento para que se pueda crear, modificar e interpretar la norma financiera. Y cuando se interpreta la norma financiera, poder aplicarla. No se concibe que se pueda crear e interpretar las normas de derecho financiero sin conocer teoría financiera. Los legisladores, para poder crear la ley financiera, deben de conocer teoría financiera. Por ejemplo, impuesto directo, impuesto indirecto y principios de los impuestos. Miren, por ejemplo, es importante retroceder, pero ustedes se recuerdan que en los últimos años de gobierno de Otto Pérez Molina incluyeron un impuesto de telefonía dentro del presupuesto público. Si los diputados hubieran conocido de teoría financiera, nunca hubieran cometido ese error tan craso, que lógicamente se planteó la inconstitucionalidad
y pegó. ¿Por qué? Porque se violentaban, lógicamente. En el presupuesto público no puede crearse ningún impuesto. Y ustedes lo pueden ver en el artículo 239. Para poder crear un impuesto debe de haber una ley, porque eso nos señala el principio de legalidad. Y lo violentaron, o sea, tenían un desconocimiento total de la teoría financiera. Los magistrados de lo contencioso administrativo deben de conocer la teoría financiera. ¿Para qué? Para poder aplicar la ley financiera. Los empleados administrativos, para resolver problemas que se le presentan en la propia administración, deben de conocer leyes financieras. Ustedes, como notarios, deben de conocer las leyes tributarias, deben de conocer la teoría financiera. ¿Para qué? Para poder interpretar las mismas. Ustedes tienen que calcular los impuestos y le tienen que decir a sus clientes cuánto de impuestos se tienen que pagar. Entonces, lógicamente, necesitan conocer teoría financiera e interpretar las mismas. También es importante, y esto lo aumenta Matus Benavente, conocer la organización financiera del Estado. O sea, como dicen algunos, saber cuál va a ser el escenario donde se va a trabajar. La organización financiera del Estado tiene por objeto el estudio de las bases constitucionales del derecho financiero, así como las instituciones creadas para la recepción, para la administración, para el empleo, para la fiscalización de los recursos públicos, y como consecuencia se debe de conocer los órganos administrativos en donde se realiza la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas, los órganos fiscalizadores que son la Contraloría de Cuentas y la Junta Monetaria. Y todo esto lo vamos a estudiar ahora. No vamos a estudiar la ley del Ministerio de Finanzas, pero sí lo vamos a estudiar dentro de la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Vamos a ver el Banco de Guatemala y ahí está la Junta Monetaria. Vamos a estudiar la ley de la Contraloría General de Cuentas y vamos a estudiar la ley del presupuesto del Estado. En tercer lugar, la relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Antes de entrar al análisis de este tema, es importante señalar que la relación jurídica tributaria es confundida algunas veces con la obligación tributaria. Algunos tratadistas estudiados por nosotros se refieren a esa diferencia y agregan que es erróneo darles el mismo significado. La relación jurídica tributaria no es la obligación tributaria. O sea, en la relación jurídica tributaria hay dos sujetos y ese sujeto es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado, quien ejerce el poder imperio y hace que los contribuyentes obligados paguen el impuesto. Y lógicamente, el Estado, ¿a quién le obliga a que pague el impuesto? Al sujeto pasivo. Siempre y cuando el contenido de la ley y la realidad fáctica se unan. Entonces, no son iguales, no tienen el mismo significado. Son conceptos completamente diferentes, pero del actuar de la relación jurídica tributaria surge, lógicamente, surge la obligación de pagar los impuestos. Eso sí, ahí sí surge. No tenga pena, no puede revisar. ¿Alguien encendió el micrófono? ¿Cuánto me va a cancelar? 25 quetzales. Mire, hay color. Bueno. ¿Ya? Es importante determinar que puede existir relación tributaria sin que exista obligación tributaria. Como les digo, son aquellos casos en que, por ejemplo, se relaciona el sujeto activo y el sujeto pasivo. En la ley del impuesto único sobre inmuebles, el inmueble vale 2,000 quetzales y la ley dice que está exento del pago de impuesto. Entonces, si hay relación jurídica tributaria, si hay
trabajo de esos dos sujetos, del sujeto activo y el sujeto pasivo, pero no hay obligación tributaria. ¿Por qué? Porque es por medio de la obligación tributaria que se establece el vínculo entre el Estado y los contribuyentes. Y aquí separando claramente derechos y obligaciones del contribuyente frente al Estado y del Estado frente al contribuyente, los cuales son regulados por el derecho financiero. Además, las garantías y procedimientos que puedan o tienen derecho los contribuyentes frente al Estado o viceversa. Y para entender esto, lo vamos a hacer de una manera clara y le vamos a poner un ejemplo. Juan Pérez es abogado y notario y se dedica al ejercicio liberal de su profesión, que se encuentra gravada por la ley del impuesto sobre la renta. De esta manera es que surge entre el Estado y el abogado Juan Pérez relaciones de carácter tributario. Se deben una y otra una serie de obligaciones que serán cumplidas aun cuando Juan Pérez nunca llegue a coincidir en la situación prevista por la ley para que nazca la obligación tributaria. ¿Dudas, preguntas? A ver si tienen alguna duda. A ver, consultas, dudas, ninguna. 4. Las relaciones que se originan entre particulares derivadas de los impuestos. Estas relaciones entre los contribuyentes surgen generalmente en la legislación financiera y tributaria, con el objeto de asegurarse el cumplimiento de la obligación tributaria. Porque cuando se cumple con la obligación tributaria, se paga un impuesto. Y como consecuencia se genera, por eso les digo, captación y recursos. Porque la obligación tributaria traducida en términos de legislación tributaria es el pago del impuesto. Así sencillo. Y esto genera captación y los recursos. Ahora, ¿cómo vamos a definir nosotros a nuestro derecho financiero? Si quieren, nos quedamos aquí y les voy a decir la situación siguiente. Realmente, ustedes saben que nos vamos a quedar aquí. Realmente ustedes saben que la situación de la facultad está tremenda. No podemos usar medios todavía tecnológicos porque no están puestos allá. Entonces, lo que vamos a hacer el día martes es trabajar la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, yo les pido por favor que los que no la han leído, la lean. Vamos a resolver las dudas que tengamos de la ley y ya ustedes se ponen a hacer su laboratorio. Les pido que los laboratorios no los dejen para de último. Los vayan trabajando poco a poco. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando yo ya les diga, los tienen que mandar ya por correo, ustedes ya los tengan listos. Les pido que lean la ley. Son leyes que les van a ir sirviendo ya para su próxima etapa, que es su examen privado, porque esa es la etapa que tienen después. Entonces, no pierdan el tiempo. Lean la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es lo que vamos a trabajar el día martes. Espero que ya les haya pasado el susto del viernes pasado y que no les haya pasado ningún inconveniente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, Edwin Alberto Marroquín Juárez, ¿qué manda? Buenas tardes, licenciada. Sí, solo una pregunta respecto a los laboratorios. Esos aún no nos los han hecho llegar, ¿verdad? No. Primero, mire pues, primero quiero que lean su ley para poder hablar de la ley, que miremos qué es lo que tiene esa ley y las dudas que ustedes les pueden surgir. Ya la semana entrante yo les mando los laboratorios. Ya les mando los laboratorios y ustedes ya comienzan a trabajar. Gracias, licenciada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Sí, Edgar Jabo Olivares. Gracias, Lita. Fíjese que usted nos regalaba una definición que dice el Estado debe cumplir funciones complejas, pero no, yo no tomé nota si esa era alguna definición o solamente era algún comentario de un autor. No, eso lo vimos cuando eran las necesidades públicas, cuando dijimos que el Estado tiene necesidades complejas y que para necesidades complejas necesita tener los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Gracias, Lita. No tengan pena. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces descansen un poquito, tómense su cafecito y estén listos para la otra clase. Que Dios los cuide y los bendiga. Pasen feliz noche. Y gracias por haberme perdonado después de esta gripe tan terrible que tengo. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche.